¿Listo? Que el Dios de paz nos bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Bueno, estamos en la 6ª clase. Ya llevamos, es impresionante cómo vamos avanzando y pensar que fue ayer que aprendimos que San Martín de Tours fue el primer capellán de la historia reconocido, que nos enseña como que somos capellanos y que estamos para cubrir necesidades. Entonces, después descubrimos que en la Biblia ya ese ministerio ya estaba. Sí, en la Biblia, en Génesis, hay varios ministerios que se manifiestan, ¿no es cierto? Como el pastorado, ¿no es cierto? Ser pastor en Abel, el ministerio de la capellanía en José, y también dice la Biblia que Enoc era profeta. O sea que esos 3 ministerios profundamente son ministerios milenarios: el ministerio profético, el ministerio de la capellanía y el ministerio pastoral. Ahí en Judas podés encontrar que la Biblia dice que de estos profetizó Enoc, séptimo de Adán. Entonces es interesante saber de que el ministerio profético ya estaba en el Génesis. Y ya teníamos también a un pastor como Abel y a un José como capellán de presos, pero también a un José como capellán empresarial, como capellán de gobierno. Es interesante eso, muy interesante. Bien, con respecto a las tareas, hasta ahora he recibido 8 tareas. Recuerden que me deben decir quiénes son, de qué promoción son, nombre, apellido, ¿sí? También si quieren nombrar el ministerio, lo pueden hacer tranquilamente. Por ejemplo, yo soy el alumno Marcos Ramírez, soy de la 5ª promoción de la Capellanía Conexión de Vida, soy de Mendoza y envío mis tareas, que son estas: origen de la capellanía, capellanía bíblica, concepto de la capellanía, lo que es la definición del buen samaritano y las leyes que están a favor de la iglesia o, ¿no es cierto?, aquellas leyes que hablan algo del pensamiento de libertad de expresión y libertad de culto, ¿sí? Ya puede ser una constitución provincial, ¿no es cierto? Puede ser alguna ley que mencione algo que esté a favor de nosotros. Bien, la clase pasada, esto lo digo, hay algunos que me han enviado una tarea. ¿Qué pasó con las demás? Entonces he hecho devoluciones. Hermano, te falta esto, 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 esto. No queremos tareas individuales, porque esto no es una devolución por clase, sino una devolución general, como hemos dicho desde el principio. Es un resumen general, ¿no es cierto?, que se va, ¿no es cierto?, haciendo clase por clase, y nosotros, por lo menos mi idea, es ir preparando, ¿no es cierto?, capellanes, ¿sí? Los demás te preparan en otras materias, pero mi tarea es formar capellanes, y debo formarte con conocimiento, debo formarte, ¿no es cierto?, a través de la experiencia, debo formarte, ¿no es cierto?, a través de toda esta sabiduría que el Señor nos ha dado, pero también debo formarte cómo defenderte, ¿no es cierto? Y esta es la intención. Pues hoy vamos a tener cuáles son las leyes que están a favor. Ya vimos una parte de las leyes internacionales, tratados internacionales, ¿no es cierto?, Constitución y todo lo demás. Hoy vamos a ver leyes nacionales y leyes provinciales que están a favor de la Iglesia, o leyes creadas por capellanías creadas por ley.
Es interesante porque la única capellanía que hay nacional es la 24660, esa ley, ¿no es cierto? Que es una ley que se creó en el año 96, es una ley, ¿no es cierto?, hecha por los hermanos Joclender. No vamos a reahondar en quiénes son esos personajes, ¿no? Los hermanos Joclender. En el año 96 la hicieron ellos y crearon lo que fue la progresividad de la pena privativa de la libertad, del Código de Pena. ¿Sí? Esa ley habla en el capítulo 10 sobre la asistencia espiritual en las cárceles y cómo deben comportarse los capellanes en los sistemas penitenciarios. ¿Sí? ¿Es interesante? Uf, sí, es interesante. Muchísimos han pecado, ya hemos hablado de eso, por desconocer estas cosas que están a favor de la iglesia. Bien, voy a tomar unos minutos para explicar esto porque es muy importante. Están las Fuerzas Armadas Nacionales, Ejército, Fuerza Aérea, Marina. Esas tres fuerzas componen lo que son las Fuerzas Armadas de Argentina, nuestro país. Ejército terrestre, aérea, Fuerza Aérea, todo lo que es el cielo, y la Marina, lo que obviamente depende de todo lo que es el mar. Las Fuerzas Armadas de Argentina. Son tres fuerzas, cada una, ¿no es cierto?, se capacita en lo terrestre, aéreo y marítimo, ¿sí? Bien, esas tres fuerzas nacionales tienen capellanes según la Constitución Nacional en el artículo 2, ¿no es cierto?, capellanes oficiales católicos, ¿sí? De hecho, cuando la mayoría de la gente entra, se le pregunta a esa fuerza de qué religión son, ¿sí? ¿Han entrado otros capellanes? Sí, nuestros hermanos gedeones han entrado otros capellanes de otras religiones y esporádicamente han entrado algunos que otros protestantes o cristianos a llevar o a hacer alguna oración específica, ya que la fuerza de tantos años, está tratando de abrirse, ¿no es cierto?, a las nuevas religiones, que de nuevo nosotros no tenemos nada, pero bueno, para ello, ¿no es cierto?, abrir el paraguas, ¿no es cierto?, después de tantos años de que la Iglesia Romana, Católica Apostólica, sea, ¿no es cierto?, y es religión oficial, teniendo, ¿no es cierto?, el artículo 2 de nuestra Constitución como base, ¿no es cierto?, para sostener al culto católico, es más que suficiente para que los capellanes oficiales sean netamente católicos apostólicos romanos. De esas tres fuerzas nacionales, ¿por qué digo esto? Porque en algún momento te va a tocar a vos a ir a una de estas fuerzas y vos tenés que identificar qué fuerza es. Si es ejército, sabemos que es todo lo terrestre; si es fuerza aérea, sabemos que es todo lo aéreo; y si es marina, sabemos que es todo lo marítimo, ¿sí? Entonces ahí cada uno va a tener que ubicarse en estas cosas. También es interesante saber que de estas tres fuerzas nacionales se desprenden tres fuerzas nacionales, cuatro fuerzas nacionales, que son Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario Federal y la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De estas tres fuerzas nacionales, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, se desprenden estas fuerzas nacionales de seguridad de orden nacional. Gendarmería, Prefectura, ¿no es cierto?, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal, y lo que es la PCA, que es Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Estas 5 fuerzas dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿sí? Esas 5 fuerzas representan lo que es Gendarmería Nacional, con todo lo que es los limítrofes, prefectura, todo lo que es ríos y marítimos también, lo que es la PCA, todo lo que es aeroportuario, te vas a encontrar con la PCA, ¿no es cierto?, en lo aeroportuario, ¿sí? Lo que es Policía Federal. ¿Por qué está la federal? Porque está todo lo que son delitos federales, ¿sí? Que son delitos federales, contrabando, trata de personas, droga, venta de órganos, matar a un funcionario público de la nación, de la provincia, del partido, es un delito federal, ¿sí? Se describen, ¿no es cierto?, se describen como delitos federales. Hay delitos provinciales, ¿no es cierto? Por eso está el Servicio Penitenciario Provincial y la Policía Provincial y la Policía Federal, donde se trabajan con lo que son todas estas cosas. Secuestros extorsivos, bueno, todas estas cosas. El capellán debe saber estas cosas, porque a la hora de hablar tiene que saber, ¿no es cierto?, dónde está parado y ubicado, ¿sí? A la hora de hacer un sermón, una bendición, che, estoy hablándole a la Policía Federal, ¿y de qué le vas a hablar? No sé, viste, le vamos a hablar de Jonás, viste, que estaba en el agua, no, viste, no. Debemos ubicarnos en espacio y en lugar, ¿sí? Lo digo con toda la buena intención, ¿sí? O sea, a la hora de hacer una bendición, Policía Federal Argentina, ustedes están para el orden nacional, trabajan en esto, la bendición de Dios sobre ustedes, esto, bla, 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 y así sucesivamente. Igual que Gendarmería Nacional, cuando vas, vos sabés que ellos están en lo limítrofe, en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense hay más de 40.000 agentes gendarmes. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Más 90.000 policías de la provincia bonaerense que están ahí. Es impresionante. Impresionante. Y estos números, pastor, y son números que debemos entender que hay 40.000 almas que necesitan nuestra oración porque están para mantener el orden de la seguridad pública en ese lugar. Y ellos sufren, ellos padecen, ellos necesitan, hay ansiedad, hay situaciones económicas, hay familia que los espera, hay hijos que los esperan. Nosotros, tráeme la Biblia que traje el otro día. Nosotros en un tiempo tuvimos la oportunidad de poder entregarle, ¿no es cierto? Dale, hijo, dale. Estas Biblias a la gente de seguridad. Estas son las Biblias camufladas que se les entregan a la gente de seguridad. Policías, penitenciarios, ejército, fuerza aérea, marina, gendarmería. ¿Ah? Esto es así. Esto se le entrega a la gente de seguridad. Esto es una bendición poder llevarle la palabra de Dios a la gente de seguridad. Porque con esto le estamos diciendo que ellos también están integrados en la palabra de Dios y están integrados, ¿no es cierto?, para que sepan que tienen un alma que salvar. ¿Acaso Pablo y Silas no estaban alabando a Dios? ¿No estaban ellos alabando a Dios y los cepos, las cadenas de la cárcel no se cayeron? ¿No tembló la cárcel por la presencia de Dios que había en ese lugar? El centurión que estaba ahí no quiso quitarse la vida porque pensó que se habían escapado los hombres que estaban ahí, los presos. ¿Y qué dijo Pablo? No te hagas daño, por favor. Estamos todos acá. Y ese mismo hombre era el que los había castigado, el que los había metido presos, el que los había lastimado. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que ese mismo creyó, dice la palabra de Dios, ese centurión creyó, hermanos, creyó. Y no solamente creyó, sino que los sanó, los curó,
hizo el trabajo, al haber entendido la palabra, hizo el trabajo de samaritanos y hombres, dándoles de comer, trayéndole un plato digno a la mesa, a los hombres de Dios, a los siervos de Dios. Y encima de eso, dice que cuando Pablo y Silas se fueron, creyó él y fue salvo él y su casa. Es tremendo este ministerio, hermanos. Tremendo lo que Dios puede hacer. Cuando Dios toca la vida de un alma que está en las fuerzas de seguridad. Por eso el trabajo del capellán no tiene que ser un trabajo, ¿no es cierto?, exclusivo. Tiene que ser inclusivo, integral. El trabajo del capellán no es exclusivo. Voy a trabajar exclusivamente con esto. No, el trabajo del capellán y de la capellana debe ser inclusivo, debe ser integral. Porque la palabra de Dios es integral. Es para todos la palabra de Dios. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. La palabra de Dios nos alcanzó a todos. La palabra de Dios nos alcanza a todos. No dice el Señor, cuando fuere predicado este evangelio, en todo el mundo será el fin. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Es interesante eso. Es muy interesante. Bueno, todavía no, parece que no ha llegado la palabra de Dios a todo el mundo, porque si hubiera llegado, ya hubiera sido el fin en serio. Menos mal. Porque verdaderamente, ¿cómo nos encontraría hoy el Señor a nosotros? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Cómo estamos hoy nosotros? Si llegaría en los próximos 20 minutos a predicarse esta palabra en todo el mundo. Que Dios nos ayude. Entonces, verdaderamente debemos entender que el capellán y la capellana se está formando en este lugar para hacer un trabajo integral, ¿sí? Un trabajo inclusivo, no exclusivo. Nosotros trabajamos con este grupito o con esto. No, nosotros no te estamos dando eso. Se te está dando todo esto para que verdaderamente vos puedas alcanzar todo lo que querés alcanzar y todo lo que tenés que alcanzar y mucho más, mucho más. Porque en Dios hay una abundancia infinita. En Dios hay una abundancia infinita, amados. Aleluya. Y por eso nosotros encontramos estas leyes. Como dije hace un ratito, la ley 24660. 24660 en el capítulo número 10. Capítulo número 10. Los artículos 153 al 157. Esto habla de los capellanes que trabajan o que van a llevar la palabra de Dios, la asistencia espiritual en las cárceles, ya sean provinciales o federales. Marcos, repetí por favor de vuelta la ley porque están todos los hermanos anotando. Bueno, ley 24.660. Recuerden que esta noche subo todo el material. El de la semana pasada y el de esta semana. Esta noche subo todo, completito. La semana pasada se me fue volando después de todas las noticias que tuvimos. Así que gracias por entender. ¿Sí? Así que 24.660 es la ley. Capítulo 7, capítulo 10, artículo 153 al 157. Tiene 4 artículos. 4 artículos. Esta ley. Esta ley comprende en todo lo que es la asistencia espiritual. Esta ley abre dentro de las cárceles provinciales y nacionales, abre la asistencia espiritual no solamente a la religión oficial, sino también a todos los cultos. A todos los cultos. Tenemos también la ley 26.657, que es la ley de salud mental. Esta ley es de salud mental, pero habla específicamente en un inciso y en un artículo muy importante sobre la asistencia espiritual. Dice, esto es la ley 24.660, lo voy a leer muy rápido. Dice, el interno tiene derecho a que se le respete y garantice su libertad de conciencia y de religión.
se facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto con personas. Por eso los representantes de cultos pueden tener ese contacto con la persona que está detenida. Y por otros medios, por lo virtual también, con representantes del credo que profesan reconocidos en criptos, en culto de la nación. El interno será autorizado en medio de la posibilidad que participe de la liturgia religiosa, que participe de ceremonias y liturgia, y que tengan objetos, libros de piedad y de moral. La Biblia es el libro de moral y de piedad por excelencia. Tráeme la otra Biblia, hijo. Sí. La Biblia es el libro de moral, no solamente para el preso, para nosotros también. Esta Biblia que está acá es la que se le entrega, ¿no es cierto?, al interno, y dice Proverbios 16:6, Proverbios 16:6. Escuchen bien. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No con acusando, señalando, hostigando, mortificando. No. Acá dice, si no búsquelo usted ahí, Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Con qué se van a apartar del mal los hombres? Con el temor de Jehová. Porque cuando vos tenés temor en tu corazón, verdaderamente sabes que no vas a hacer lo que el otro te está diciendo lo que tenés que hacer, sino que verdaderamente vas a decir, no voy a hacer esto porque realmente le estoy faltando el respeto a Dios y a la santidad de Dios. Porque en mi vida hay temor de Dios. No voy a dañar a mi prójimo. No voy a verdaderamente vender el evangelio. Y muchísimas cosas más, porque en mi corazón hay temor de Dios. Aleluya. Entonces, es interesante todo esto. Es muy interesante. Porque verdaderamente nos abre un panorama que verdaderamente nosotros podemos mirar y observar verdaderamente a través de la luz de la palabra todas estas cosas. ¿Por qué se le tiene que predicar a las fuerzas de seguridad? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque encontramos en la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos. Se salvaron más centuriones que los fariseos. Porque se salvaron varios centuriones. Porque la Biblia lo dice. El centurión que tenía el hijo enfermo, el centurión que tenía el siervo enfermo. Ellos sí creyeron en Jesús. Y los fariseos no. Aleluya. Entonces acá también nos dice que con misericordia se puede corregir y con verdad también, pero también con el temor de Jehová, los hombres y también las mujeres se apartan del mal. Es muy interesante, muy interesante. La ley de salud mental, la 26.657, dice en el capítulo número 4, habla sobre los derechos de las personas que padecen estas enfermedades mentales. En el artículo número 7, en el inciso F, ley 26.657, capítulo 4, artículo 7, inciso F. No es fácil todas estas cosas, pero vamos de vuelta. 26.657, 26.657, artículo 7, inciso F, dice, derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Es interesante, porque si usted
va a un nosocomio, a una persona que está con un problema de adicciones, que está con un problema de ataque, que está con un problema de crisis, y en ese nosocomio le están diciendo, mire, capellán, tenemos esta... Sí, está bien, pero la ley, acá está, que me está diciendo que esto no lo escribí yo, esto está en la ley. Esta persona que está ahí y la familia que me autoriza, la familia que me llamó y la familia que me autorizó, y la ley que me habilita, la ley me habilita, la ley me habilita, esa persona que está ahí está pidiendo, yo soy el autorizado por la ley, acá están mis papeles, ese necesita la asistencia y yo voluntariamente he venido a brindársela, a escucharlo, a darle la paz de Dios, a darle la palabra de Dios. El funcionario no se lo puede dar, el médico tampoco. Yo no me voy a meter en el tratamiento ni más dosis ni menos dosis. No, yo no estoy facultado para medicar a una persona. No, que si está así, que si está... No. Yo solamente vengo a orar. Yo solamente le vengo a dar la palabra. Yo sí estoy facultado para dar la palabra. Acá está, esto me faculta. Y la ley me da el derecho a hacer este trabajo. Y la persona que está ahí tiene el derecho a recibirlo. Es interesante esto. Es muy interesante. No solamente es interesante, es atrapante todo esto, amados. Porque hay muchas personas que han jugado con esto. Hay muchas personas que han jugado con esto, con la pastoral, han jugado con la iglesia, han jugado con el nombre de Dios. Y esas cosas no se pueden hacer, y más en estos tiempos. Nosotros lo sabemos, amados pastores. Lo sabemos. Hay pastores que dicen, nosotros vamos a cambiar. No cambian ni una jota. No ponen ni siquiera un hilo. Sin embargo, estas cosas son para que verdaderamente nosotros entendamos que más allá de la batahola de leyes que esta gente ha traído en contra del matrimonio, en contra de la vida, en contra de la igualdad y en contra de tantas cosas, nosotros todavía tenemos leyes que resguardan la asistencia y la libertad de culto. Y están a favor de todos aquellos que lo necesitan. Y que lo están pidiendo. Lo están pidiendo, ¿sí? Hay personas que están pidiendo, ahora te están pidiendo y te están diciendo, nosotros necesitamos que alguien nos venga a ver. Perfecto, acá estamos. Estamos facultados, hemos sido capacitados para esto. Hemos sido formados para esto. Acá estamos, ¿sí? ¿Estamos mejores? No lo sabemos, porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas y el tiempo dirá y dará el fruto. El tiempo dará el fruto. Aleluya. Claro. Pero hoy hacemos las cosas, ¿no es cierto?, con una conciencia, hacemos las cosas verdaderamente con el conocimiento, con esa gracia de Dios, esa bendición de Dios, y esta bendición que verdaderamente no solamente nos tiene que sorprender. Tenemos que salir del asombro. Y salir del asombro significa entrar a esa realidad, ¿no es cierto?, que necesitamos verdaderamente confrontar todos los días. Dijimos, ¿con qué se corrige el pecado? Con amor y con verdad. ¿De qué? ¿Cómo los hombres se apartan? Con el temor de Jehová se apartan del mal. Esta gente allí, el centurión le dijo, Señor Jesucristo, tú tienes autoridad, yo soy un hombre autoridad. Le digo a aquel que va y va, y tú también tienes autoridad. Mi autoridad es humana y la tuya es espiritual, porque tú te manejas en el reino de Dios. Yo no soy digno que entres a mi casa, di solamente la palabra, mi siervo sanará. Mi hijo está enfermo, Señor. ¿Cuántos centuriones se acercaron a Cristo buscando
Ese es el llamado de las fuerzas de seguridad, llamando, buscando la palabra, llamando, buscando a una iglesia que se despierte, a capellanes que se animen a hablar sobre Cristo, 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 que un Cristo los está esperando. Aleluya. Aún el centurión, la palabra del centurión que atraviesa a Cristo, dando cumplimiento de Isaías. He aquí sus huesos no fueron quebrantados, pero todos vieron al traspasado. Traspasó con la lanza. El velo del templo se rasgó. La tumba de los santos se abrió. Y los santos que durmieron, dice la Biblia que los santos fueron caminando hasta Jerusalén, predicando, dando demostración de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y ese centurión que traspasó a Cristo dijo: he aquí, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Aleluya. Ese es un llamado para trabajar con las fuerzas de seguridad. Es un llamado de Dios para nuestras vidas, para abrir nuestro campo, nuestra visión, nuestra mente. Aleluya, Ramanta, Ramasoma, Kai, santo tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Miramos hoy con una visión amplia, integral, una visión verdaderamente superadora. No que aquel trabaja, no, nosotros también. Pero aquel tiene el llamado, nosotros tenemos la orden de la palabra de Dios. Lo tenemos en la palabra de Dios que nos dice que estos están ansiosos de escuchar, de nutrirse. No solamente estos de este lado, sino estos también de este otro lado. Están esperando allí, ansiosos, una palabra. ¿Sabés cuánto es el nivel de divorcios que hay en las fuerzas? Son altísimos. Los niveles de violencia ni te cuento. Los mismos efectivos de seguridad usan su propia arma para quitarse la vida todos los días. Es tremendo lo que está pasando. En la violencia y en tantas cosas que pasan. ¿Cómo no va a haber un pueblo, la Manzaramacay, aleluya, que se levante y verdaderamente empiece a abrazar este ministerio con una profundidad, hermano, que verdaderamente marque la diferencia, no nosotros humanamente, sino el Cristo de la gloria en nuestras vidas? Aleluya, santo es el Señor. Entonces, estamos viendo todas estas cosas que Dios está poniendo, y nosotros este voluntariado, que hay muchos que les molesta, pero esta ley existe, es la 25855, que es la ley de voluntariado social en Argentina. En Argentina es la ley de voluntariado social en Argentina, ¿sí? En nuestro país. Esta ley, por eso usted ve que muchísima gente va para acá, para allá, para acá, haciendo voluntariado en las cárceles, hospitales, geriátricos, allá, acá. Nos va a pasar a nosotros ahora. Te va a tocar a vos. ¿Sí? 25855, Ley Nacional de Voluntariado Social. Ahora vamos a repasar algunas nada más leyes. La única, nosotros dijimos que la ley de culto de la nación es la 21745, tiene 5 artículos. 21745 es la ley de culto de la nación sancionada en 1978, plena dictadura militar, con el aval de la Iglesia Romana. Se hizo esta ley para registrar a todos los cultos de Argentina, que a la fecha deben haber como 7.500 cultos más o menos registrados, creo yo, más o menos, 7.500 más o menos, deben haber cultos registrados, ¿no es cierto?, con fichero de culto,
y más o menos se calcula, si hay 7.500 registrados, se calculan que en Argentina hay 60.000 iglesias que no tienen nada, ni personería jurídica, ni fichero de culto. No tienen nada. Y uno dice, ¿cómo puede ser la brecha tan grande? No estamos hablando de política acá, ¿eh? 7.500 registradas y 60.000, más o menos, ¿eh? A grueso número estoy hablando, que no. Y no lo sabemos, hermanos. Pero verdaderamente estas son cosas que nosotros debemos que el Señor nos ayude. La intención de la federación es ayudar a todos aquellos que se puedan legalizar para ser bendecidos por Dios, para ser, ¿no es cierto?, de estar en orden y en todas estas cosas. La Federación Argentina de Pastores Evangélicos está dispuesta a ayudarte, hermano, para poder legalizarte, ¿sí? Y esto no es un chivo, esto es una verdad. Chivo es el que me puedo llegar a comer si me invitan. Algunos dicen, bueno, no es época de chivo. Algunos dicen, bueno, si me invitan. En Argentina, la ley de culto en Argentina es la 21745. Pero en Argentina, la única provincia que tiene libertad de culto, es la única, hasta el día de hoy es la única, es la provincia de San Luis. La provincia de San Luis es la única provincia que tiene libertad de culto, de igualdad de pensamiento. La 5548 es una ley provincial entre 12 y 17 artículos, entre 12 y 17 artículos creo que tiene esa ley, y habla sobre la igualdad en la provincia de San Luis. Todos son iguales ante el Estado de San Luis. Es interesante. Es la única jurisprudencia que tenemos en nuestro país en la igualdad y en condiciones. Porque la 21745 no nos da ninguna igualdad, ni ninguna condición, ni ningún reconocimiento. En San Luis, la 5548 sí le da un reconocimiento a todas las iglesias y a todos los credos y a todas las religiones. Vámonos a vivir a San Luis. Yo estoy cerquita acá de San Luis, estoy a 3 horas. Mis hermanos puntanos. Entonces, esa ley fue sancionada en el año 2004. Vamos terminando. La ley estamos hablando de leyes que están a favor de la iglesia y leyes que crearon capellanía provincial, ¿sí? Bueno, la 7846 y la 7998, 7846 y la 7948 son leyes provinciales de la provincia de Mendoza. Sí, 7846, 7998 y 6513. Esas tres leyes, 7846, 7998 y 6513. Estas tres leyes regulan la capellanía provincial de Mendoza. Regulan la capellanía provincial de Mendoza. La provincia de Mendoza tiene capellanía regulada por ley, no por decreto ni por gobierno. Por eso yo soy capellán del año 2010 y han pasado varios gobiernos ya, han pasado como 4 y sigo siendo capellán por ley, no por gobierno. ¿Viste qué diferente? Hay muchísima diferencia, acá a la luna más o menos.
ser capellán por gobierno, está este gobierno o está este ministro, estuviste 10 minutos, chao viejo, gracias por los servicios prestados. No, nosotros acá estamos por ley, existimos por ley. Y si nos quieren sacar, tienen que hacer una nueva ley para sacarnos y para derogar estas 3 leyes. Es medio difícil que lo hagan, porque no tenés que derogar una sola ley, tenés que derogar 3. Entonces, gracias a Dios y a la Virgen, estamos bastante. Mi esposa me mira con una cara como diciendo, mira así mi esposa. Pero gracias a Dios nosotros por esas 3 leyes estamos, ¿no es cierto?, con esa garantía que nos da la ley. Si nos quieren sacar, y nos tienen que sacar por ley. No por el gobierno, no le respondemos al gobierno de turno. ¿Se entiende? No tenemos finidad, o sea, somos apolíticos totalmente. El gobierno no influye en los capellanes de Mendoza, no tiene ninguna influencia. ¿Ah? No decide. ¿Se entiende? No tiene ninguna, nada. Y después hay 2 leyes más, que son la de resistencia, en la 6904, hecha en el año, se me fue, en el año 2012, 6904, esa ley, hecha en el año 2012, esa es la ley de capellanía de resistencia, y la de posada está hecha también en el año 2012 y es la 5322. ¿Sí? Entonces la de resistencia es la 5322 y... No, perdón, la de posada es la 5322. La de resistencia es la 6904. Ahora bien, con todas estas cosas, más todo lo que tenés que investigar, porque hay que investigar para todo esto, ¿sí? Hay que investigar, hay que buscar, ¿sí? Todo esto, verdaderamente nosotros tenemos que salir con una confianza y con una seguridad de que el trabajo va a ser exitoso este año. Este año y el año que viene, el trabajo de los capellanes en Argentina va a ser exitoso, muy exitoso. ¿Por qué? Porque otras capellanías te pueden preparar, ¿no es cierto?, tal vez un poco más de teología, que no está mal, tal vez un poco más de la mirada humanista, no está mal, tal vez una mirada, ¿no es cierto?, qué sé yo, más paternal. Nosotros te enseñamos esto que sirve, y mucho, y mucho. Saber pararte y hablar, no solamente con de nuevo, sino saber decir, saber lo que estás hablando y saber para dónde estás apuntando. Es interesante. No te van a meter los dedos a la boca. No te van a meter los dedos a la boca. Van a decir, ojo, este sabe. Para el gobierno, una persona que sabe es como el diablo. Che, este sabe la palabra. A este no le voy a venir con cualquier cosita, le voy a venir con un problemón. Aunque camina por la fe y sabe la palabra, pero le voy a venir con cada una a ver si cae. Es como yo le digo a los internos, ustedes en la calle se manejaban con cualquier arma humana. Yo te voy a enseñar el arma más peligrosa del mundo que existe, en la tierra y en el cielo. Esta es el arma más peligrosa que existe. Si vos la sabés manejar, vos sos el hombre más peligroso que puede existir para el diablo. Porque no te vas a acudir con cualquiera. Vas a vivir por ella, vas a levantarte por ella y vas a caminar por la palabra. Amados capellanes, quiero que reflexionemos un minuto y pensar. Nosotros a veces miramos
¿no es cierto?, con perspectivas y miramos, ¿no es cierto?, vamos a ir a aquel lugar, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a la cárcel, vamos a ir a esto otro, vamos a ir allá, vamos a ir al municipal, vamos a ir al deportivo, vamos a ir a este otro. Yo te invito, amado hermano, amado siervo, que te pares en la puerta de tu casa, no ahora, perdón, no ahora, pero que te pares, ¿no es cierto? Imagines un minuto en la puerta de tu casa y mires para la esquina. Seguramente cerca de tu casa hay una comisaría. Cerca de tu casa hay un policlínico. Cerca de tu casa hay personas con enfermedades mentales. Hay personas en situación de calle. Hay personas en geriátricos. Cerca de tu casa. A veces planificamos. Vamos al hospital grande, vamos al clínico mayor, vamos a este. Yo te invito a que puedas mirar no a lo grande, sino en la necesidad que está cerca de tu casa. A veces queremos ir a donde ya fue evangelizado. No le estoy faltando el respeto a nadie con esto. Y vamos siempre a los mismos lugares que van todas las otras religiones o todos los otros cultos. Yo te invito en este tiempo a que vos puedas ir a lo que está cerca de tu casa, a la comisaría, al destacamento, a la clínica, al policlínico. Ahí también hay almas que necesitan de Cristo. Queremos ir allá. Allá van muchos. Tal vez te encuentres con alguien que necesita que vos vayas a la grande. Yo te invito en este tiempo que mires cerca de tu casa dónde está la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Y puedas acercarte, ofrecer no solamente tu humanidad, vengo a ofrecer voluntariamente. El comisario, oficial de servicio, el detenido que está ahí, a la persona que está sufriendo, al que está en situación, al abuelo, a la abuela, que lo puedas mirar como Pablo miró a ese centurión, que le dijo, guarda tu espada, por favor. No te hagas daño. No te hagas daño, ¿sabes por qué? Porque sos importante para Dios. Sos importante. Sos importante para Cristo. Tu alma es importante para el Señor. Yo te invito, más allá de la clase intensiva que hemos tenido, interesante, a que puedas mirar y observar esa visión integradora, esa visión que va a incluir lo chiquito como lo grande como la necesidad. Aquel, como dijimos, cuando más altas son las paredes, menos voy a escuchar la voz del que está dentro. Pues ahora mis oídos se van a agudizar y voy a empezar a escuchar esas voces que necesitan de Dios. Si está al lado de tu casa, como me ha pasado, pastor, tengo una comisaría al lado de mi casa. ¿Cuándo fuiste? No fui nunca. Te están esperando. Pastor, enfrente de mi casa hay una prisión domiciliaria. No me corresponde a mí hacerlo. Me corresponde a vos, porque está enfrente de tu casa. Sos vos el que debes llevar la luz de Cristo. Pastor, tenemos un comedor cerca de la casa. Son de, qué sé yo, de qué son. No importa de qué son. Lo importante es que vos puedas ofrecer a Cristo. Amén. Pues esta noche quiero dejarles esta inquietud. Y quiero que esta noche el Señor nos bendiga a través de esta bendición que Él está poniendo en esta noche en nuestras vidas. De esta gracia, de esta bendición que está hoy más vigente que nunca en nosotros. Amén.
Así que vamos a orar. Le vamos a pedir ahí a Rodrigo Pacheco. Le vamos a pedir ahí a Rodrigo Pacheco. Orá por nosotros, hermanos, por esta clase, para que la gracia del Señor esté en nuestras vidas. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor mío, por haber podido compartir esta clase, por haber podido conocer mucho más, Señor mío, de estas leyes. Gracias, Señor mío, por cada alumno, por cada compañero. Gracias, Señor mío, por nuestro profesor y capellán, Señor mío Marcos. Te pedimos tu bendición sobre él y sobre todos nosotros, Señor mío. Te agradecemos y pedimos, Señor mío, que tu presencia, tu espíritu, Señor mío, cada día nos dé sabiduría y entendimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Rodrigo. Dios te bendiga mucho. Bien, amados, sigo esperando la tarea. A partir de la clase pasada ya la podían enviar por WhatsApp, por email, por texto, por foto, por mensaje, por aire, por agua, por botella, por lo que sea, no hay problema. No sé de qué se ríen, pero bueno, dale. Lo importante es que la envíen, ¿sí? No me la envíen incompleta. Dijimos cuáles eran las tareas, necesitamos que eso venga todo juntito en un solo resumen, ¿sí? Así que el Dios de paz les bendiga. Hasta acá nomás grabamos, estimado.